amigas y amigos, buenas noches pueblo dominicano. Un placer poder reencontrarme con ustedes en este esfuerzo de comunicación que hacemos cada semana para llevarles a ustedes las principales informaciones, el análisis acucioso en perspectiva acerca de los temas que dan vuelta a la información en nuestro país y en el resto del mundo. Esto es A Tiempo con Freddy Medrano. Doy gracias a Dios que nos da este chance de poder interactuar con ustedes hoy, domingo 12 de abril del año 2020, a propósito del domingo de resurrección. Hoy encuentra a los dominicanos en sus hogares, fruto de la medida tomada por las autoridades a propósito de esta pandemia que está azotando al mundo. Poco más de un tercio de la población mundial está con alguna medida de confinamiento, y esta es una Semana Santa con una gran singularidad dado en la situación que vive la humanidad hoy en día. Domingo de Resurrección, el viernes pasado pues el Sermón de las 7 Palabras, que es una fecha que se hace tradicional en la República Dominicana porque los obispos pues hacen una especie de exégesis del mensaje del Sermón de las 7 Palabras, que nada más y nada menos cuando Jesús estuvo pues en su crucifixión en la cruz del Calvario, y pronunció estas palabras que de manera puntual declaran no solamente la humanidad, la cercanía, el dolor que estaba pasando el Hijo de Dios en ese momento, sino que también declara con la última palabra, que es: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Que Jesús tenía como esencia preservar el plan divino, que no fue a la cruz del Calvario para hacer un boicot al plan divino, sino para cumplirlo. Jesús, el hombre que con su resurrección, hoy a propósito de Domingo de Resurrección, pues transformó la humanidad. Hace 2000 años que hay un antes y un después en la historia de la humanidad, porque no solamente ya la ciencia, el mundo, por muchos años los investigadores han comprobado sobre la muerte de Jesús, sino también de su resurrección. Y esto entonces trasciende la capacidad humana sobre de que Jesús realmente era 100% hombre, era 100% Dios. Y en la tierra su cometido, luego de que el velo del templo se rasgara en dos, cuando muere en la cruz del Calvario, dividiendo la ley del Antiguo Testamento del tiempo de gracia. Por eso él decía a sus seguidores, a sus correligionarios: venid en pos de mí. Y la palabra venid es una palabra compuesta, que quiere decir ven e id. El mismo Dios que llama es el mismo Dios que envía. Pero bueno, retornando a la Semana Santa, que bueno, que entonces fruto de esta situación que el mundo vive, la gente ha estado en sus casas, y yo sé que también el tiempo para acercarse a Dios ha sido pues prioritario en estos días en la República Dominicana y en muchos lugares del mundo. Y hablo en nuestro país porque tenemos en nuestra Constitución el establecimiento de un Estado laico, es decir, la gente de la República Dominicana tiene en gran porcentaje la fe y la creencia en estas cosas. Y qué bueno que la espiritualidad y la fe sigue existiendo en los corazones de la República Dominicana. Vamos a ver a propósito un reportaje que ha preparado nuestro equipo de producción con este tema del Sermón de las 7 Palabras. Altos líderes de la Iglesia Católica utilizaron como tribuna para denunciar males sociales la Catedral Primada de América durante el Sermón de las 7 Palabras el pasado Viernes Santo. Los religiosos abordaron de manera especial la situación que vive República Dominicana por los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19. La primera palabra la ofreció el reverendo Francisco José Hernando, en la cual hizo alusión a los principales flagelos que corroen el país, como son la pobreza, discriminación, marginación, violencia, inseguridad, delincuencia, corrupción y clientelismo. Posteriormente, el reverendo Nelson Clark arremetió contra quienes roban, asegurando que los que roban millones se asemejan a los que matan por robar un celular, ya que los dos matan, uno en el momento y otros a largo plazo.
Mientras, el vicario general de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Padre Abraham Apolinario, llamó a los dominicanos a donar sus recursos, principalmente a los más pudientes, para llevar auxilio a los más necesitados ante los estragos del COVID-19. Por su parte, el reverendo Nelkis Acevedo ofreció una reflexión sobre la pandemia, asegurando que ella ha enseñado al mundo lo mal que estaba viviendo, advirtiendo que del cambio de la conducta de los seres humanos dependerá su supervivencia. También se sumó a las críticas políticas y sociales el reverendo padre Pablo de la Cruz, quien cuestionó a la clase política sobre la opresión que viven los pobres, de comprar conciencias y de aprovecharse de la ignorancia del marginado. Y por último, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria Acosta, al concluir con el sermón de las 7 palabras, dijo que estamos viviendo una experiencia de prueba y de dificultades, y que nuestra fe será la principal cura para lograr sobreponernos de la pandemia. El sermón de las 7 palabras es una reflexión sobre las últimas palabras que Jesucristo pronunció en la cruz, siendo una tradición en el mundo cristiano ofrecer sermones en torno a esas últimas expresiones en Semana Santa, especialmente en el Viernes Santo. Bueno, luego de este trabajo que preparará nuestro equipo de producción a propósito de esta Semana Santa, de esta Semana Mayor, vamos a ver el resumen de las principales informaciones que han sido noticia hasta este momento, pero quiero anunciarle pues una interesante entrevista que vamos a tener con el economista Henry Ebrard. Con él vamos a ver una panorámica nacional e internacional de cómo esta crisis ha estado impactando el mundo, sobre todo cómo va a quedar la economía, cómo van a quedar las empresas. La República Dominicana, que pues a propósito de las medidas que ha tomado el gobierno, es abril y mayo. ¿Qué va a ocurrir después de ahí? Vámonos al resumen y retornamos entonces con el economista Henry Ebrard en una interesantísima conversación. Las empresas convocadas para la licitación de 27.5 millones de boletas electorales y educativas que se usarán en las elecciones presidenciales y congresuales deberán presentar sus propuestas de manera virtual el próximo martes 14 en el Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral. Las propuestas se presentarán de 10 de la mañana a 12 del mediodía vía correo electrónico licitaciones@juntacentralelectoral.do en formato PDF, selladas y firmadas en los precios unitarios y montos totales. Fueron invitadas a participar las empresas Harty Supplies, Editora Tele3, Grupo Diario Libre, Editora Corripio, Editora El Caribe, Inversiones 3C y Editora El Nuevo Diario. La Procuraduría General de la República informó en la tarde del Viernes Santo que la Penitenciaria Binacional de la Victoria retornó a la normalidad luego de incidentes registrados el jueves, donde varios internos resultaron con heridas leves a causa de perdigones. Al ofrecer el informe oficial sobre los hechos registrados en la penitenciaría, la Procuraduría General de la República explicó que 4 internos resultaron con heridas menores a causa de perdigones, quienes fueron curados en el dispensario médico del recinto penitenciario, en tanto que otro privado de libertad fue herido, también de perdigones, fue llevado a un centro de salud. El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, visitó el Viernes Santo el municipio de Santiago, donde se reunió con el alcalde Abel Martínez para coordinar acciones conjuntas contra el COVID-19. Castillo se reunió con el alcalde con las debidas medidas de seguridad en el entorno del Monumento de los Héroes de Restauración y coordinó distintas acciones puntuales de cooperación a emprender en los próximos días para seguir enfrentando el coronavirus en este municipio. El sacerdote católico Alejandro Alejo Cruz, conocido como el Padre Moncho, volvió a pedirle al gobierno dominicano solicitar ayuda médica a Cuba para evitar que el coronavirus continúe expandiéndose. A su juicio, la cantidad de profesionales de la salud que hay en San Francisco de Macorís no es suficiente para enfrentar la pandemia.
Aunque tenemos médicos y enfermeras valientes que se la han jugado frente al COVID-19, aquí no tenemos suficientes especialistas para enfrentar el mal que nos aqueja, declaró el religioso. Mario Ernesto Peña Colocho, arrestado en el país por miembros del Departamento de Investigaciones Criminales de la Dirección Regional Cibao Sur, por sus supuestos vínculos con la banda de sicario La Mara Salvatrucha de El Salvador, fue incluido en el 2014 dentro de la lista de los más buscados en ese país. Según la publicación de la Policía Nacional Civil de El Salvador en 2014, Peña Colocho era buscado por agrupaciones ilícitas y se ofrecía una recompensa sin especificar el monto. 6 personas fallecieron en la República Dominicana tras ingerir clerén, una bebida destilada que se produce de manera artesanal en medio de la crisis sanitaria que vive el país a causa del coronavirus, informó el miércoles fuentes oficiales. También el pasado jueves, 3 ciudadanos más dominicanos fallecieron por ingerir bebidas adulteradas. Los fallecidos, del grupo de 5, residían en el sector Brisa del Este, en Santo Domingo Este, 5 hombres y una mujer, según confirmó el portavoz del Ministerio de Salud Pública. El Poder Ejecutivo destituyó 7 funcionarios del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, INAIPI, luego de determinarse que se cometieron irregularidades durante la compra de alimentos de esa dependencia. Linesa Franco, directora de la entidad, renunció al cargo al reconocer que se cometieron actos de irregularidades durante la compra de 40,000 kits de alimentación. Quedaron destituidos de sus funciones Juan López, subdirector general de gestión institucional, Ramón Hernández, director administrativo y financiera, Alberto José Pafford, director de planificación y desarrollo, Stephanie Siberio Cuello, encargada del departamento jurídico, y Clementina Pieter, responsable de acceso a la información pública. También quedaron destituidos de sus cargos Richard José Guzmán Domínguez y María Martínez de la Rosa, directora de operaciones y encargada del departamento de compras, respectivamente. En el lugar de Franco fue designada la licenciada Kenia Lora Abreu, quien hasta ese momento se desempeñaba como directora del CONANI. Bueno, qué bueno poder continuar con ustedes y la grata entrevista que vamos a tener a continuación con una persona que es prácticamente nuestro consultor de cabecera, el economista Henry Gebrard. Con él podemos discutir de muchísimos temas, tanto en el patio como internacionalmente. Y qué bueno tenerte aquí en A Tiempo, Henry. Buenas noches. Mira, buenas noches. Muchas gracias por la amable invitación que me permite pues, conversar contigo y a través de ti con tu importante teleaudiencia. Bueno, esta situación, Henry, que nos encuentra ha puesto al mundo con esta capacidad de asombro. Todo el mundo pues demuestra su estructura, digamos, lo débil que es la estructura humana, y ha dicho el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, don Antonio Guterres, que es la crisis más difícil que vive el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, a propósito de que Naciones Unidas también es una institución creada fruto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es tu apreciación con relación a este punto? No, efectivamente, yo creo que aunque es difícil todavía hacer esas proyecciones porque nos faltan muchos elementos para hacerlo, qué tan profunda va a ser la crisis aquí en la República Dominicana, en los Estados Unidos, cuánto tiempo nos va a tomar llegar a lo que sería el pico de la pandemia, todavía nos falta mucho. Probablemente no antes del final del mes de abril, cuánto tiempo va a tener que durar la cuarentena y después una fase casi más importante de la cual no suficiente le estamos dedicando tiempo, el regreso paulatino a una nueva normalidad. Eso va a ser un punto fundamental para permitir que el regreso a la economía, el retorno a las actividades pueda ser exitoso. Estamos frente a la peor crisis
económica probablemente de la historia de la humanidad. Yo creo que ese choque está superando la Gran Depresión de 1929 y lo que estamos observando aquí en el país es como la tormenta perfecta. Tenemos a la vez una crisis sanitaria, la crisis de salud, que es lo del coronavirus, que de cierto modo está desnudando la realidad, ese del sector salud de la República Dominicana, que el hecho de no haber cumplido con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que mandaba a invertir el 4% del PIB en salud, el hecho de no haber cumplido eso desde el 2012 hasta la fecha, hace que frente a esta pandemia terrible, tenemos un sector salud que no está preparado para eso. Segunda crisis, una crisis social que está impactando peor que la crisis bancaria de 2003-2004, que recuerden había precipitado a 1 millón de dominicanos a la pobreza. Esta crisis es mucho peor y nuevamente desnuda la realidad, lamentablemente, de la mala distribución de la riqueza que se ha producido en la República Dominicana. El presidente Medina, en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, describió un país de clase media. Creo que lamentablemente esta crisis del coronavirus nos está mostrando que estamos todavía muy lejos de llegar a ese sueño de ser un país de clase media. Y finalmente, una crisis económica que nada más vamos a dar una cifra. Tomamos este programa de apoyo solidario al empleo, el FASE, que es un programa de subsidio básicamente para los empleados que han sido suspendidos, pues más del 40% del empleo formal del sector privado se encuentra hoy en día suspendido. Y si a eso añadimos probablemente el 80% de la fuerza laboral del sector informal, que también está actualmente suspendido porque no hay actividades económicas, eso nos da una idea del reto magnífico que están enfrentando esas autoridades y por supuesto las que van a entrar, que por encima de eso tenemos esta crisis, tenemos este tema político electoral que coincide con la gestión de una crisis que no es obviamente lo ideal. Me llama poderosamente la atención que compara la situación que ya está viviendo el mundo con la crisis producida en Estados Unidos en los años 1929. Estados Unidos se consolidó como la principal potencia del mundo en el año de 1919 y ya para el 1929, a final de septiembre-octubre, pues el mundo conocía sobre la debacle, sobre todo en el mercado de Wall Street y en la banca de Estados Unidos. Hubo un gran esfuerzo de grandes empresarios de inyectar la economía, pero luego esa economía siguió desvaneciéndose y ya la historia que todos conocemos de Franklin Delano Roosevelt, que implementó medidas importantísimas como el incentivo a esa economía. Pero bueno, el mundo, la República Dominicana, el turismo, que es uno de sus principales pilares, la remesa, sector exportación, tu apreciación en el sector turismo, que nada más y nada menos el año pasado representó casi el 30% del ingreso de divisa a la República Dominicana. Esta situación. Bueno, a partir del 15 de marzo, el mundo cambió para el sector turismo. Básicamente al sector turismo le quitamos el enchufe el 15 de marzo. Teníamos esperanzas de recibir a 500,000 turistas en marzo, un poquito más de 500,000 en abril, y a partir del 15 de marzo te están entrando 0 turistas en la segunda quincena de marzo, y en el mes de abril tú vas a tener 0, y no hay claridad de cuánto tú vas a recibir, si eventualmente tú vas a recibir en mayo, en junio, etcétera, etcétera. Es el sector más golpeado, más directamente golpeado por la crisis. Volverá a renacer, porque obviamente, mira, los hoteles están aquí todavía, las playas están aquí todavía, pero hay que reconocer que hay un drama social que se multiplica por miles y miles de hogares esta noche. Recordemos de que el sector turismo
de manera directa e indirecta, de manera formal e informal, representa más de 1 millón de empleos en la República Dominicana, de unos 4,5 millones si contamos sector formal e informal. O sea que prácticamente 1 de cada 4 o 5 empleos en la República Dominicana depende directa o indirectamente del sector turismo. Cerca del 20% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana depende del turismo, porque el turismo de República Dominicana ya tiene grandes conexiones con el resto de la economía dominicana. La agricultura, por ejemplo, ya vemos como ciertos agricultores tienen dificultades ahora para poder vender su producción porque esencialmente perdieron al sector turismo. Esto quiere decir que cuando ya inicia un nuevo ciclo de siembra, a partir de mayo, junio, tú vas a ver una baja de los niveles de producción para poder ahí adecuar la oferta a la demanda. Entonces, el tema de turismo es de verdad preocupante porque no va a haber una recuperación inmediata. Mañana abrimos las fronteras. No es verdad que tenemos turistas haciendo fila para entrar. Además que nuestros turistas vienen de países que han sido muy golpeados por el tema del virus. Entonces hay mucha gente que por más quisieran viajar, inclusive para salirse un poquito de todo lo que ha sido esta crisis, pues no van a tener las condiciones económicas para viajar. Entonces, turismo, de verdad, el impacto va a ser duradero y yo no creo, habrá de esperar el año 2022 para volver a las cifras que tuvimos antes de la crisis del coronavirus. El presupuesto de la República Dominicana, que casi alcanza 1 trillón, debe sufrir algunas transformaciones. Aquí está la discusión pendiente de una reforma fiscal, sobre todo para darle oportunidad a las pequeñas y a las medianas empresas y a muchas empresas que por la nomenclatura de recaudación que hay en la República Dominicana tienen algunos compromisos pendientes. ¿Tú crees que un próximo gobierno deberá enfrentar realmente esta situación sentándose con los sectores productivos del país y buscando digamos que puntos de avenencia para poder entonces dinamizar nuestra economía? Vamos parte por parte. El próximo gobierno le toca a partir del 16 de agosto. Todavía falta un poquito más de 4 meses. No podemos esperar 4 meses para tomar ciertas medidas. Y ya de una vez, tú hiciste referencia al presupuesto. El presupuesto 2020 que fue aprobado por el Honorable Congreso de la República Dominicana, hoy en día se encuentra en el zafacón de la historia de la economía dominicana. Ese instrumento ya no sirve. ¿Por qué no sirve? Por varias razones. Del lado macroeconómico, el marco macroeconómico que haya definido el Ministerio de Economía, a saber, un crecimiento de un 5% del PIB, un precio del petróleo $59, que por dicha, la única buena noticia que ha permitido que no sea mayor el desastre para la República Dominicana, los precios del petróleo están todavía en $23, y la cumbre que se realizaba esta semana entre los países productores de petróleo no ha dado los frutos esperados por parte de los productores. Para la República Dominicana, excelente, los precios no se han recuperado y ojalá se mantengan esos precios tan bajos. Los precios del oro, otra buena noticia, ya superaron esta semana los $1,700, que estaban en 1,380 en el presupuesto. Pero ¿dónde está la mayor diferencia en el presupuesto? Es en el área fiscal. De un lado, por la caída del Producto Interno Bruto que se va a producir, inclusive una caída en dólares, que yo creo que no he checado la serie histórica, pero yo no recuerdo inmediatamente un retroceso del PIB en dólares. Vamos a tener una caída de los ingresos tributarios de manera muy significativa, definitivamente versus el presupuesto. El presupuesto tenía previsto crecer en 90,000 millones de pesos los ingresos. Si logran crecer, oiga bien lo que estoy diciendo, si logra crecer versus el año pasado, es una buena noticia. O sea que pudiéramos tener una pérdida así, mira, muy rápidamente, entre 70 a 100,000 millones de pesos, muerto de la risa, si se puede decir así, versus el presupuesto. Pero al mismo tiempo,
por la necesidad de la crisis sanitaria y de la crisis social, es indispensable incrementar significativamente, de un lado, el gasto de salud y sobre todo el gasto en asistencia social, porque señores, tenemos gente que no tiene ingreso y que por la cuarentena, al no poder salir de su casa, no tienen cómo buscarse la comida de mañana. Entonces vamos a tener que, más allá del plazo inicialmente contemplado de abril y mayo, seguir apoyando a miles y miles y miles de hogares dominicanos que sin la ayuda del Estado o de las empresas no van a tener cómo resolver sus problemas. Y esto socialmente, escuche bien, no es sostenible. Yo creo que ahí lo tengo que tomar con mucha seriedad. Yo te voy a decir, yo siento que una parte del sector empresarial ha sufrido de miopía, para no decir de ceguera, al dejar que solamente el Estado esté apoyando a través de un subsidio a los trabajadores suspendidos. Yo sé que muchas empresas, muchos empresarios quisieran haber podido aportar, pero no tienen las condiciones económicas, especialmente las MIPYMES que tú y yo conocemos. Ahora yo he visto con mucho penar grandes empresas que sencillamente le sacaron la alfombra bajo los pies a sus empleados y han dejado que sea solamente el Estado que contribuya con 8.500 pesos mensuales. Esto, mire, yo espero que esta responsabilidad de esos empresarios que no han mostrado mucha solidaridad no termina siendo mañana la gran culpabilidad de esos empresarios que han tenido muy poca solidaridad con la familia dominicana. Voy a propósito hacer un corte, Henry, con un contacto de publicidad y entonces retornamos con mucho más de esta interesante entrevista contigo. Así que no se vayan. Un poco para reorientar a la gente, ¿qué pasa con el tema de las ventas de bienes y servicios, el sector inmobiliario? ¿Cómo se da esta configuración ahora? El sector automotriz, por ejemplo, escuchaba algunos reportes de que la industria de la aviación habla de 230.000 millones de dólares. Evidentemente que Estados Unidos con la Boeing y otras empresas, de seguro que va a resguardar esas empresas que son parte ya del patrimonio de los estadounidenses. Pero el sector inmobiliario hay incertidumbre, Henry, y es importante tu orientación a propósito de la situación que estamos viviendo. Mira, tú sabes que cuando hay crisis la gente busca refugiarse, ¿no? Y generalmente los valores refugios son cosas como, aunque no tanto en la República Dominicana, en internacional, el oro definitivamente, por eso que vimos un fuerte incremento de los precios del oro. Y del otro lado, en un país como la República Dominicana, la gente que tiene bienes raíces sabe que su dinero está protegido. ¿Cuál es el inconveniente de los bienes raíces? Que no te dan liquidez. Y si tú tienes un problema de liquidez, entonces tú vas a liquidar en malas condiciones lo que tú tienes. Inclusive, con la situación de la suspensión de labores, hay mucha gente que hoy en día, así, gente de clase media, media alta, retirada, que está viviendo del alquiler de algunas oficinas o de apartamentos, que se encuentran en una condición difícil porque sus inquilinos sencillamente le están diciendo, pero mire señor, yo no le puedo pagar el alquiler este mes porque donde yo estaba ganando 30.000, 40.000 pesos, me suspendieron y estoy recibiendo nada más los 8.500 que me manda el Estado. Entonces, esas son situaciones donde obviamente el que está
en bienes raíces, lo que le corresponde hacer es esperar que pase la crisis porque ahí está protegido. Y finalmente queda, entonces, que siempre ha sido el valor refugio para los dominicanos, ha sido el tema del dólar. Y hemos visto que efectivamente mucha gente ha ido cambiando su posición de pesos hacia dólares. Está subiendo el dólar. Sí, ha Está subiendo. subido. Sí, Ha subido. ya estaba subiendo antes del coronavirus, pero con lo del coronavirus se ha acelerado un Ligeramente, pero poco está subiendo. la subida. De hecho, la devaluación ya últimos 12 meses está llegando al 7%. Hay que regresar hasta 2013 para ver si una devaluación tan alta. Todavía está dentro de parámetros que se pueden manejar. Entiendo que el Banco Central tiene todavía muchos instrumentos para que no se vaya de la mano el tipo de cambio. Y dicho de paso, la misma baja de la actividad hace que las importaciones están bajando, muchas importaciones están suspendidas, y mientras se queda el precio del petróleo por debajo de los $30, el ahorro que va a tener a nivel macroeconómico, eso no resuelve la vida de los hogares, pero vamos a decir que a nivel de la economía, a nivel macroeconómico, pues la caída de los precios del petróleo va a estar compensando en gran medida lo que estamos perdiendo del lado del turismo y de las remesas. Finalmente, Henry, para mucha gente, y mucha gente analiza con optimismo el compromiso que tenemos de deuda en la República Dominicana, que anda alrededor de un 51%. Estados Unidos tiene más del 120%, China 250%, Japón igual, Italia 240%, etcétera, etcétera. Tu diagnóstico, irnos a la colocación de bonos, tocar fondos de pensiones, ¿cuáles serían los elementos que le pondrían medicina al enfermo de la República Dominicana? Sí, ¿cómo financiar esto? ¿Cómo darle una medicina al enfermo y no matar al enfermo con la misma medicina? ¿Verdad? Entonces, primer punto, el tema del déficit fiscal, y mira, soy yo que estoy diciendo eso, que ustedes todos me conocen, que siempre he alertado que el déficit, Sí. Hoy en día eso no importa. Eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es... Que hay que decir que para honrar lo que dices, siempre ha mantenido una posición, tú siempre has mantenido una posición muy incólume con relación al tema del déficit. Claro, ahora, yo creo que sería, absurdo, sería una falta de humanidad de estar pensando que el primer objetivo es cumplir con el nivel de déficit en el presupuesto. Hay que olvidarse de eso. Es la principal razón por la cual hay que volver a hacer el presupuesto. Hay que garantizar de que vayamos a gastar, a invertir socialmente y en tema de salud lo que haya que hacer para responder a esta crisis y para apoyar lo que va a ser la recuperación que vendrá, porque mira, al igual que todas esas crisis, va a durar 4, 5, 6 trimestres, pero va a haber esa recuperación. Esta recuperación hay que planearla desde ahora. Entonces, obviamente, el déficit de hoy, tú tienes que financiarlo. ¿De dónde va a salir eso? Bueno, de préstamos, efectivamente. Ahí lo que tiene que hacer, y yo entiendo que ya las autoridades lo están haciendo, es identificar a nivel internacional todo el dinero que se pueda conseguir a través de las agencias multilaterales, o sea, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, las agencias de desarrollo tipo USAID, la agencia coreana, la agencia japonesa, la agencia francesa, que todos son actores que participan mucho financiando proyectos. Esto es absolutamente indispensable. Después, si no es suficiente, posible que no sea suficiente, hay que financiarlo con otras medidas, porque las medidas que se han tomado hasta el momento es nada más para atender la emergencia de abril y mayo. Y vamos a tener que atender todo el resto del año. Entonces, el Estado tiene que revisar una serie de gastos. Hasta el momento, consta para el expediente, no he visto señales claras de qué es el esfuerzo fiscal que está haciendo el Estado del lado de su gasto superfluo para financiar. Yo creo que inclusive hay que revisar ciertas prioridades. Hay gasto de capital, por ejemplo, en educación,
que porque hay que cumplir con el 4%, yo entiendo que la prioridad ya no es esta. La prioridad debe ser el gasto de salud. Si para financiar parte del gasto de salud tenemos que posponer para el año que viene la construcción de algunas escuelas, yo creo que eso puede ser válido. Tú mencionaste el tema de los fondos de pensiones. Mira, yo tuiteé mucho en esos 3 días porque es un tema muy caliente y muy polémico. Yo entiendo que es una pero muy buena idea. Suena muy bonito de decir a la gente, vamos a devolver el dinero. Ese es un gancho en el cual yo llamo a la gente que nos está escuchando a que no caiga. No es justo que se tome el dinero de los trabajadores para financiar medidas que deberá ser el dinero desde el Estado que lo haga. Eso yo creo que es muy importante. Suena muy bonito decir, mira, vamos a devolver el 30%. Eso no es correcto desde el punto de vista de los trabajadores. Y después, mire, yo creo que aquí también hay que reconocer que aun cuando se tomara la decisión muy equivocada de hacerlo, es muy probable que sea muy complicado hacerlo, porque, señores, el dinero de los trabajadores, de los fondos de pensiones, ha servido básicamente para financiar el déficit fiscal y el déficit del Banco Central. Hoy en día el 80% de los dineros del ahorro de los trabajadores, de los fondos de pensiones, no está en manos de las AFPs. Las AFPs no tienen ese dinero. Este dinero ha servido para financiar y comprar los papeles emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Y eso es importante saberlo. Henry, gracias. Gracias de verdad por tu tiempo. Gracias. Este programa, como siempre, tiene las puertas abiertas para ti y sobre todo para la orientación certera que siempre... Freddy, permítame, porque hay un tema que se me olvidó mencionar. Recuerden, señores, que hace 19 años se aprobó la Ley de Seguridad Social, 87-01. Tenía un capítulo importante que nunca se ha implementado, que se llama el seguro de desempleo. Señores, al igual que no hemos cumplido con la Ley de Estrategia de Desarrollo con el sector salud, y ahí tenemos cómo nos ha desnudado esta crisis, no haber cumplido durante 19 años con una ley, no una sugerencia, una ley que mandaba a crear un subsidio, un seguro de desempleo, pues de haber cumplido con esta ley, mucha gente que nos escucha esta noche no tendría el problema al cual se está enfrentando. Por eso yo creo que es muy importante retomar este tema en la seguridad social, el tema del seguro de desempleo. El economista Henry Ebrard. Henry, muchas gracias. Freddy, muchas gracias a ti. Saludos a todos. Gracias. Un abrazo. Otro. Bueno, y estamos en la parte complementaria de este espacio, luego de esta interesantísima entrevista con el economista Henry Ebrard, viendo temas que sirven como orientación, que es uno de los principales elementos también de la comunicación del periodismo. Vamos a ver el reportaje de cómo anda la situación del coronavirus aquí en la República Dominicana. República Dominicana casi arriba a los 3.000 contagiados de la pandemia del coronavirus COVID-19, con un total de 2.967 casos confirmados de la enfermedad. Asimismo, el virus ha cobrado la vida de 173 personas, según el boletín número 24 dado a conocer este Domingo Santo por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. Este reporte registra un total de 208 casos nuevos en las últimas 24 horas, suscitándose el primer caso en la provincia de San José de Ocoa. También en tan solo un día se produjeron 38 nuevas defunciones, lo cual conlleva una tasa de letalidad de un 6%.
Asimismo, se informó que 131 personas han logrado superar la afección y 6.308 dieron negativo a la prueba del coronavirus. Tenemos un total de 2.967 casos confirmados, con un total de 208 casos nuevos, 173 fallecidos, una letalidad de 6%, 131 pacientes recuperados, 6.308 descartados por pruebas y un total de 9.275 pruebas procesadas al día de hoy. El ministro de Salud informó que esa institución se apresta a recibir en las próximas horas la donación de pruebas rápidas por parte del Partido Revolucionario Moderno y de la empresa Elidosa. Que estamos listos para recibir del Partido Revolucionario Moderno la donación de las pruebas rápidas que ha ofrecido. Hoy mismo en el ministerio estamos laborando de manera que si están disponibles podemos recibir en el día de hoy las donaciones que ellos han anunciado al país. Igualmente estaremos recibiendo de la empresa Elidosa la entrega de 11.300 pruebas rápidas al Ministerio de Salud Pública, siguiendo o constituyendo la segunda entrega de pruebas rápidas al Ministerio que se han estado empleando en todo el territorio nacional. Sánchez Cárdenas además llamó la atención a la ciudadanía sobre el consumo del clerén, el cual se cobró la vida de 15 personas el pasado 10 de abril en la provincia Santo Domingo. El ministro de Salud Pública reiteró el llamado a la población a mantener las medidas para evitar que siga propagándose la pandemia en el país, como son el distanciamiento social, la higiene en las manos e integral. Si se tiene que salir de casa, evitar la aglomeración de personas y el uso de guantes y mascarillas, entre otras. El funcionario además elogió los buenos resultados que están teniendo con la plataforma virtual de asistencia ciudadana, Aurora, la cual ha registrado más de 154.000 interacciones. Para A Tiempo, con Freddy Medrano, les informó Manuel Cordero. Bueno, luego de conocer en detalle lo que está ocurriendo aquí en República Dominicana a propósito de esta pandemia del COVID-19, vamos a las internacionales de A Tiempo. Iniciamos las internacionales de A Tiempo con la información de que Boris Johnson sigue dando pasos en su batalla contra el coronavirus. El primer ministro británico dio positivo al COVID-19 el pasado 7 de marzo y el pasado domingo tuvo que ingresar al Hospital St. Thomas de Londres porque los síntomas no remitían. Tan solo un día después, el lunes, su estado de salud empeoró y tuvo que ser reclutado en la unidad de cuidado intensivo de dicho centro de salud. Pero las buenas noticias llegaron el pasado jueves, cuando salió de la unidad de cuidados intensivos. Stanley Johnson, padre del máximo mandatario británico, celebró su mejoría, aunque mantuvo cierta cautela sobre su estado. En los Estados Unidos, el senador Bernie Sanders dio el pasado miércoles por suspendida su campaña para convertirse en candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. El camino hacia la victoria es ya virtualmente imposible, dijo Sanders, de 78 años. El senador de Vermont se enfrentaba a Joe Biden para ser elegido como el candidato que se mida a Donald Trump en las elecciones que están programadas para noviembre. Siguiendo en los Estados Unidos, Donald Trump volvió a mostrar su descontento con la Organización Mundial de la Salud. Cuestionado acerca de si es apropiado hablar de recorte de fondos en medio de una pandemia, afirmó que vamos a hablar sobre la OMS con gran detalle la próxima semana. No quería hacerlo antes de Pascua, está muy centrado en China y no me gusta eso, afirmó Trump. El número de fallecidos por el COVID-19 en los Estados Unidos ha ascendido a más de 18,000. Mientras que la cifra de infectados ha alcanzado los 500,000 desde el inicio del brote, informó la Universidad Johns Hopkins. Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliado, OPEC+,
han acordado desde este 10 de abril la reducción de la producción de petróleo durante los siguientes 2 años, hasta el 1 de mayo del año 2022, ha declarado el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, en una entrevista concedida al canal ruso Rossiya 24. Todos se han puesto de acuerdo en que es necesario adoptar medidas decisivas para que los países de OPEC y no OPEC reduzcan la producción en un total de 10 millones de barriles por día en un periodo de 2 meses, mayo y junio, ha señalado Novak. Señores, agradecerle el favor de su sintonía. Gracias por acompañarnos hoy domingo 12 de abril. Recuerden mantener la calma, mantener el optimismo, y es tiempo de aferrarnos cada día a la fe. Buenas noches, pásenla bien. Hasta la próxima semana.